Se de César, con César Vidal. Es radio. There's a long black train. Ya estamos de regreso y les comentaba yo antes de irnos a la pausa que tendríamos a una persona muy especial en esta entrevista tan especial que tenemos todos los viernes por la noche. Una persona muy especial porque yo casi me atrevería a decir que es intergeneracional. Para muchas personas el primer contacto con ella se habría producido en la infancia. Algunos la vieron por primera vez en la adolescencia y por supuesto gente en la madurez. Aparte de intergeneracional, yo casi me atrevería a decir que se podría hablar hasta de interprofesional, porque la verdad es que la manera en que se ha movido en distintos terrenos artísticos es ciertamente notable. Para la mayoría de las personas está asociada a la interpretación, pero ha habido mucho más que interpretación en la carrera de la persona que está con nosotros esta noche, que no es otra que Beatriz Rico. Beatriz, muy buenas noches, muy bienvenida. Nunca me habían llamado intergeneracional. Bueno, pero no te lo tomes como un insulto. No, pero es que lo he estado pensando y digo, tienes razón. ¿Soy intergeneracional? Soy intergeneracional, sí. Es cierto. Bueno, a todo eso, la verdad es que de ti se podrían decir muchas cosas porque has pasado por muchos aspectos artísticos, vamos a hablar de algunos de ellos en esta entrevista, pero ¿tú cómo te interesas por el mundo del arte? ¿Había antecedentes familiares? ¿Alguien en tu familia se dedicaba a cantar o se dedicaba al ballet? ¿Cómo sucede esto? Bueno, eran otros tiempos, entonces, aunque hubiera alguna vena artística, no se pudo desarrollar. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre, que en paz descanse, cantaba muy bien flamenco y le gustaba mucho. Yo lo odiaba porque desde pequeña oía flamenco a todas horas, y ahora que pienso digo, es que mi padre cantaba muy bien. Mi madre, sin embargo, le daba por el baile, era de las que ganaba los concursos a los que iba, de las fiestas. Sí iba a concursos de baile, tu madre. Sí, pero bueno, pues claro, era, ya te digo, otros tiempos, pues en mi tierra, en Asturias, la romería de no sé dónde, concursos de baile, ahí estaba ella, y siempre ganaba. Luego algo hay en mi familia, lo que pasa es que claro, eran otros tiempos, entonces yo creo que igual también quizá por eso tuve tanto apoyo de mis padres, porque como que se vieron reflejados, ¿no? ¿Y tú cómo empiezas en todo eso? ¿Qué empezaste tú a estudiar? Tú eras una niña normal que empezó a estudiar lo de todas las niñas normales, sí, y de pronto diste el salto. ¿Cómo fue eso? No, yo es que no recuerdo haber querido ser otra cosa que no fuera actriz, entonces todas las niñas querían ser maestras o azafatas o enfermeras, sí. O enfermeras, y yo siempre decía, no, yo quiero ser artista. Además yo decía artista. Entonces mis padres, claro, cuando ya, sí me dijeron, termina CO y selectividad, porque esto ya verás como no le sale bien y vuelve. Entonces, para poder luego hacer carrera. Pero yo con el empuje ese que te da la juventud y la inexperiencia, que hay veces que te da incluso la cosa de ser muy atrevida, ¿no? Porque dices, te lanzas. Terminé con selectividad y dije, esto porque me lo han pedido ellos, pero yo voy a ser actriz. Me vine a Madrid y tuve hiciste suerte. Como Garci, dejaste el suelo asturiano y te dejé el suelo asturiano sin ser muy consciente de lo que luego lo iba a echar en falta. ¿Qué edad tenías tú entonces, Beatriz? Pues terminé con selectividad 18 años. O sea, tú te viniste con 18 años aquí a Madrid. ¿Tenías aquí familiares, conocidos o algo? ¿O sí. Viniste a pecho descubierto? No, sí, tengo a mi tío, a Manuel Antonio Rico. Además trabaja en Onda Madrid, es el director del informativo de la noche, lo digo porque igual hay espectadores que saben que rico somos. Sí, lo que pasa es que, yo siempre fui independiente de no querer dar mucho la paliza ni pedir ayuda. Lo que pasa es que tengo una madre que es muy madre de la pantoja, entonces a la niña no la dejo suelta, sino que vino aquí, estuvo conmigo. Primero estuve como digamos en un colegio interna, pero yo decía, mamá, no puedo compaginar los estudios de arte dramático y los ensayos con un sitio que me cierran puertas tan pronto. Claro. Venga, pues te vamos a buscar un piso compartido, pero ahí estaba la madre viendo a las chicas con las que compartía piso y me traía los Tupperware y la cubertería y no sé qué, y pues poco a poco pues aprendiendo a volar, porque dejas Gijón, que es muy pequeñito, y te encuentras en Madrid, que ahora ya lo controlo muy bien, pero antes era como la selva. Te abrumaba. Sí, estaba contenta pero muy asustada. Tú empezaste estudiando arte dramático. ¿Y cuál es el primer papel que interpretas tú? En la escuela fui Estela Dubois en un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Sí, ese fue, además guardo un muy buen recuerdo porque fue en el laboratorio de William Layton. Y ¿quién no ha pasado por los laboratorios de William Layton? Es una serie de generaciones una tras otra. Sí. Todos yo además estuve en los dos, en Cristina Rota, pero es cierto que casi todos los compañeros con los que hablo
Si no ha sido un año o dos un curso, todos hemos pasado por ahí. Y no, decía que es que guardo muy bueno, como un recuerdo muy bueno, porque era el primer personaje que yo tenía, y Mar, que era la profesora de interpretación, nos fue dando a cada uno unas pautas al terminar, unas notas, y a mí me dijo, a ti no tengo nada más que decirte. Y yo, como si a veces están así, yo dije, no, yo lo primero que pensé es, me están diciendo que no valgo para esto. Y luego fui a hablar con ella. Ni en decirme claro, lo es que yo tiendo siempre al pesimismo y al catastrofismo. Y luego cuando hablé con ella, dice, no, porque está muy bien. Y entonces dije, vale, yo sabía que yo quería dedicarme a esto, ahora ya estoy convencida. La gente seguramente empieza a conocerte cuando tú en un momento determinado pasas por El Precio Justo. Sí. ¿Cómo fue la experiencia del Precio Justo? Muy buena, yo siempre rompo una lanza en favor de la tele. Era un programa extraordinariamente popular, eso es. Bueno, cierto. es que solamente había 12 cadenas, además lo veía todo el mundo, y a mí me sirvió para perder el miedo a la cámara, para hacer unas buenas amigas y sobre todo para aprender de el maestro Joaquín Prat, que verle cómo manejaba el plato y las cámaras y la desenvoltura y las pequeñas lecciones que nos daba, pero no de sentarnos y no. Era un hombre tan inteligente que solamente con que le estuviéramos viendo y con él hacernos un guiño de fíjate en esto, fíjate en lo otro y tal, ya... No, era un personaje verdaderamente notable. O sea, es una de las imágenes de mi infancia. Sí. Yo era ya más mayor con El Precio Justo, pero es una de las imágenes de mi infancia y para mucha gente es uno de los símbolos de la televisión que además perduró porque era un gran profesional y qué bien caía de siempre. televisión. Caía muy bien porque tenía un encanto muy especial. Sí. Es decir, era una persona que tenía un encanto y al mismo tiempo tenía una elegancia unida a ese encanto. Y yo creo que eso atraía a gente de sensibilidades muy diferentes. ¿Telecinco se fija en ti por El Precio Justo? No, yo me fijo en Telecinco. Ah, eres tú la que se fija Hombre, en Telecinco. claro, sí, porque yo ya llevaba 3 años y yo dije, de azafata bien, pero quiero hablar. Y entonces pues hice yo misma en casa un montaje con las cintas VHS muy churra de las cositas que yo tenía del Precio Justo y la envié a Telecinco ahí en un sobre. Hola, quiero estar en vuestra cadena, esta soy yo. Y yo creo que les hizo gracia diciendo, pero está loca, a ver qué nos manda aquí. No tenías agente ni nada. Nada. Bueno, esto está muy bien. Entonces yo mandé la cinta y me llamaron para hacerme una prueba para presentar. Recuerdo que era un programa con Laura Valenzuela que estaba Paloma Lago, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me hicieron una prueba con el que se llamaba Javier Abuja, recuerdo que era el director de La Quinta Marcha, que me pusieron delante a un señor con mucho morro para que en las preguntas él saliera por los cerros de Úbeda y yo no supiera por dónde tirar, ¿no? Pero supe por dónde tirar. Y les hizo gracia y dijo, sí, pero a ti no te vemos encorsetada ni siquiera en un magazine. Tú a infantiles y haz un poco loco y haz lo que quieras. Y dije, vale. Y esa fue la primera generación de niños que enganchaste, ¿no? Con Hugo. Sí. Con Hugo, sí. Lo que pasa es que los niños son un público muy fiel, pero muy entusiasta. Yo me asusté mucho de que no, vamos, que pasé de ser una simple azafata, que la gente pues te saluda por la calle y tal, a recibir, yo qué sé, 500 cartas a la semana y los niños por la calle. Entonces yo lo pasé mal. Hay gente que se les, como se dice vulgarmente, se les sube la cabeza, ¿no? A mí yo lo que fue un susto muy muy grande, ¿no? Y además lo reconozco, fui a una psicóloga y todo, porque entendía lo que sobrepasaba mucho, ¿no? De repente me daba miedo, sentía que estaban confundiendo el personaje que yo representaba en la tele conmigo misma y yo quería ser yo, bueno, difícil. Aquello era, sí, lo entiendo perfectamente. Fue un boom, hasta el disco y todo. Bueno, esa es otra. Tú has llegado a grabar un disco. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia del disco? Bueno, fue muy divertido. Es que yo siempre quise cantar. Ahora mi espectáculo canto y bailo ya por fin. Pero yo desde pequeña, porque yo ya te digo que yo decía aquí, yo quiero ser artista, ¿no? Y yo creo que también lo del cante y el baile de mis padres. Y yo siempre quise cantar, lo que pasa que, bueno, fue un disco, digamos, hecho un poco como las máquinas de churros, ¿no? Era una cosa muy comercial. Había que hacerla en ese momento para aprovechar el tirón. Había que hacerla porque de 500 cartas que yo recibía, 450 decían, y la música de la cabecera que estaba cantada por mí, ¿dónde puedo comprar ese disco? Y claro, aquí hay negocio, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, tienes que hacer este disco. Y yo dije,
bueno, vale, sí, es divertido. Además que, bueno, me dijeron, pues tú escoge canción. Entonces yo pues escogí canciones rockeras de toda la vida que me gustaban y las adaptaron un poco con tonos infantiles y bueno, y se hizo versiones. Y es un disco que ahora cuando me lo dicen pues me da un poco, te da como pudor, ¿no? Como cuando te ves con los pelos de los 80 y dices, uy, no, quita, qué horror. Pero en su momento estaba bien, era pegadizo, sonaba bien. No. Yo digo, ahora a que me lo ponen aquí. Y me muero. No, esas cosas no. Hay gente que hace esas cosas a veces. No, yo hay una serie de reglas que respeto. Una es evitar ese tipo de cosas, otra es no preguntar nunca sobre la vida privada de las personas. Es decir, que esto está enfocado sobre todo al aspecto cultural de la trayectoria de una persona. O sea, hasta lo más que llegamos es a preguntarle por los padres. Bueno, pero eso es bonito. Pero digamos que más allá de eso, la verdad es que no. Tú saltas al cine no mucho después, porque El precio justo fue en el año 91, tu primera película es del año 95. Sí. ¿Con Pedro Masó? No. Antes. Y te corrijo. No, sí, fue antes. Mira, yo dejé Telecinco. Es que lo sabes tú mejor que yo. No lo juro. No, yo dejé Telecinco, pues era en el 93 o 94 y un año más tarde en el 95. Se estrenó Los hombres siempre mienten con Gabino Diego, dirigida por Antonio del Real. O sea, tú empezaste con Antonio, no con Pedro Masó. No, con Aunque Antonio. Es cierto que la película que te dirigió Pedro Masó también es del año 95. Es que luego de repente hice así como dos o tres muy seguidas. Hice Los hombres siempre mienten y a la vez Palas con el tricicle y con Pedro Masó y con Lina Morgan. Entonces, ¿Cómo lo pasaste con la experiencia de Los hombres siempre mienten? Bueno, a mí me parece una injuria intolerable. Como los reconozco que hay parte de verdad. Sí, no, bueno, los hombres siempre mienten, pero se os pilla enseguida, porque sois más nobles. Eso todavía me parece peor. Pero y las mujeres mentimos mejor, porque tenemos un punto ahí de picardía y de malicia. A veces los hombres dices, te está mintiendo. Bueno, no fue, yo me pasé como los indios. No, bueno, tenía miedo porque me decían, tú que vienes de infantiles, hay muchos cuchillos afilados, porque ahora está como más mezclado la tele, el cine. Antes, si eras de la tele... no eras del cine. Te ponían una etiqueta terrible y te miraban hasta mal. Y yo tuve la suerte que Antonio ahí pues rompió con todos los prejuicios. Yo hice un casting y dijo, si el casting es bueno, a mí no me importa de dónde vengas. No, Antonio, ciertamente, aparte de ser muy buen director, es una persona que no tiene ningún tipo de prejuicios en nada. No, es que a mí me salvó la vida. Porque si no se llega a él a fijar en mí, yo creo que nadie hubiera tenido en ese momento el valor de decir, pues esta chica sí lo hace bien, venga. Y el casting yo lo hice bien y entonces él dijo, venga, pues claro, yo quería ser actriz, pero yo me estaba imaginando que iba a empezar con un papel secundario en una serie, que llevaría las pastas. No, con un protagonista junto con Gabino Diego. El susto fue muy grande, la responsabilidad terrible. Lo que pasa es que yo disfruté mucho. O sea, yo dije, gracias Dios, por fin estoy haciendo esto. Y luego me decían, sí, pero ahora viene el estreno y ahí es cuando te van a dar. Pues en todos los sitios resulta que me pusieron muy bien. Entonces... Por cierto, tú has estado a las órdenes de muy buenos directores. Hablábamos de Antonio del Real, de Pedro Masó, Fernando Fernán Gómez, Álvaro Sáez de Heredia, José Luis García. Y me consta... No he hablado con todos ellos, pero con los que yo he hablado, todos ellos guardan muy buen recuerdo de ti. Sí, eso es bueno, porque luego realmente te llaman de nuevo para trabajar otra vez. Es cierto, sí. Bueno, yo no suelo llevarme mal nunca con nadie, ni en los rodajes ni en mi vida. Las veces que me he llevado mal con alguien así trabajando han sido puntuales y tengo que decir en mi defensa que me siento absolutamente inocente. Pero generalmente, que te puedo decir, en 20 años de carrera, pues puedo recordar 3 personas que yo haya tenido roces. A todo eso, la verdad es que los papeles de tu carrera cinematográfica son muy variados. Es decir, tú eres la esposa adúltera y con una desvergüenza enorme de Lázaro de Tormes, y eres la estafadora sexy de La pesadilla para un rico. Pero luego, por ejemplo, los personajes de Historia de un beso se acercan mucho más a la ternura que los otros personajes. Es decir, la verdad es que la manera en que tú has sido muy multiforme en los papeles de cine... Intergeneracional, multiforme, me encantan todas esas cosas que son muy buenas. No, pero es cierto. Es decir, la persona que te ve en Lázaro de Tormes, qué mujer con más de vergüenza, más
poca. Y luego ves a la Teresa de Historia de un beso con esas gafas y que tan tímida. Contrario, ¿no? Esa es la suerte que yo tengo y las gracias que tengo que dar a todos los directores que han contado conmigo porque me han dejado mostrar todos los registros posibles. Eso es cierto. Y es cierto, porque además yo tengo que reconocer que a mí me pareces una actriz de muchos registros y estás muy convincente. Es decir, tú eres la mujer de Lázaro de Tormes y dices, es verdad, que fresca parece. A regar las alcachofas, dice que va. Y estás en Pesadilla para un rico y esta se la está jugando. O sea, me lo veo venir que se la está jugando. Y luego, sin embargo, pues en Historia de un beso es una dimensión interpretativa totalmente distinta. ¿Tú en el teatro empiezas con el Don Juan Tenorio? No, yo en teatro empecé con María Luisa Merlo, a la que quiero mucho, con una función que se llamaba Historias de mi vida, de un autor inglés que se llamaba Alan Ayckbourn, y con David Zarzo, y con Pedro Civera. Ese fue mi debut. Y luego hice efectivamente el Tenorio con Luis Merlo. Y luego, bueno, en teatro la verdad... es que yo creo que mi racha de teatro me está viniendo ahora. Antes lo compaginaba más. Ahora llevo 2 años que, bueno, he hecho también películas, pero enlazo casi una función con otra, ¿no? Y en teatro he hecho más comedia que drama y reconozco que las dos veces que he hecho drama, el Tenorio sería el y Deseo bajo los olmos. Deseo bajo los olmos con Manuel Tejada. Es que ya sé que suena fatal, es que le quiero mucho, pero es que es verdad, porque ahora mismo recuerdo María Luisa Merlo, Manuel Tejada y me vienen todos los recuerdos que hemos pasado y es emocionante, ¿no? Y sí, los pocos dramas que me han tocado han sido muy muy duros. En Deseo bajo los olmos tenía que matar a mi hijo en escena, a un bebé, y cuando tienes que tirar de sentimientos tuyos, sales del teatro destrozada, yo por lo menos. Posiblemente es lo mejor que escribió O'Neill, no lo único bueno que escribió. No, ni lo más comercial, pero Pedro Masó también, que en paz descanse, que podía ser mejor, peor, pagar o no pagar, eso ya yo no entro. Pero no, es que es cierto, porque se ha dicho mucho. Sí, la gente no lo sabe, que a veces los actores no cobran, sí. Pero sí, uy, si yo te contara. Pero lo que sí es cierto que Pedro Masó quiso producir Deseo bajo los olmos de O'Neill, aun sabiendo que no era comercial, porque él era un romántico absoluto del teatro. Sí. Le encantaba el teatro. Y la gente le decía, pero esta función no es comercial. Y él decía, pero es que es tan bonita. No, es extraordinaria. Yo creo que es lo mejor de O'Neill. Vamos a ver, sobre esto hay opiniones, como tú sabes. ¿Viste la película con Sofía Loren? Sí, sí la vi, pero no me convenció. He visto representaciones teatrales que me han convencido, que te han gustado más. Mejor. Sí, para mí Sofía Loren es demasiado exuberante para ese papel. ¿A ti te gusta más tipo Audrey? Una cosita más... No, pero fíjate, yo no te vi en esa función y tiendo a creer que tú estabas mucho mejor en ese papel que Sofía Loren. Es decir, dabas más el tipo... Multiforme intergeneracional mejor que Sofía Loren. Por favor, todo esto que se apunte. No, pero es verdad. Es decir, a mí me parece que... Vamos a ver, yo creo que Sofía Loren es una gran actriz. Creo que ha rodado películas que se va a recordar siempre su interpretación en Dos mujeres o en Divorcio a la italiana, etcétera. Pero yo creo que en ese caso, en el caso de Deseo bajo los olmos, no era la actriz adecuada. Es decir, que en ese momento Hollywood pensara que a lo mejor le podía sacar rendimiento, es otra cuestión. Seguro, claro. Pero yo creo que no es la actriz adecuada. Y creo que Anthony Perkins, bueno, está bastante ajustado, pero tendría que haber visto a Manolo Tejada. O sea, estaba... No, lo creo. Yo en el escenario sí, se me ponía la piel de pollo cada vez que me miraba. Decía, mira cómo se me eriza la piel. Y digo, pero Manuel, ¿qué haces? No, él es un gran actor. Y además en teatro, vamos a ver, posiblemente hay actores españoles de teatro que no tienen la capacidad de secuestrar a la cámara que puedan tener determinados actores norteamericanos. Pero yo quisiera ver, por ejemplo, a Robert Redford haciendo algunos de los papeles teatrales que yo le he visto hacer a Agustín González. Sí, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, y te podría poner. Es que también nombras a Agustín González. Claro, porque sé de lo que estoy hablando. Claro. Y Agustín era extraordinario, como era extraordinario Rodero, como era extraordinario José Luis López Vázquez, etcétera, que es gente que a lo mejor a lo largo de su trayectoria ha tenido que hacer de todo. Y supongo que en algunos casos tenía que pagar la hipoteca, el colegio de los niños o lo que fuera, y hacía lo que podía. Pero cuando tú los has visto subirse a un escenario, como yo los he visto, es decir, yo le he visto a Agustín González en cine, era extraordinario, pero yo le he visto
hacer, representar en un momento determinado el Todos eran mis hijos de Miller, ya que yo era verdaderamente impresionante. Y Rodero, pues era una actriz impresionante. Yo no creo que Rodero tuviera nada que envidiar a Laurence Olivier, por ejemplo. Y entonces era gente impresionante. Luego, seguramente subidos en un caballo no hubieran dado mucho de sí, pero es que ese es otro mundo. O también, ellos, porque son bueno, son no lo mágicos. sabemos, Mira, efectivamente. cuando yo trabajé con Agustín González yo con él trabajé me parecen 2 o 3 películas, luego en Las 11 en casa, pero a mí se me ha quedado grabado. Cuando estábamos rodando Lázaro de Tormes, que él era el sacerdote. Sí. Y yo recuerdo, estábamos así, pues lo típico, la gente no sabe el rollo que son los rodajes, ahí esperando, y claro, cuando dicen cámara, acción, ya tienes que estar con él. Y él, yo recuerdo que me miró, y él tenía que hacer como que lloraba, y de repente dicen cámara, digo, bueno, y me mira y dice, Beatriz, mueca 64, ¡pum!, hace así, y lo clava. Sí. Digo... No, esta es la mejor escuela que yo puedo tener. Y Agustín era un personaje que lo mismo te convencía de que era el peor canalla del mundo, que la persona más tierna y más buena. Es decir, la capacidad interpretativa era tremenda. Y eso es algo que yo no lo he conocido en otros países. Es decir, personajes como por ejemplo José Bódalo, que estaba escuchando entre cajas el partido de fútbol y emocionándose porque el Real Madrid acababa de meter un gol y en ese momento tenía que salir a escena y salía y se ponía a llorar. Sí. Claro, eso es algo ya, era un monstruo en el sentido mejor de la palabra monstruo, y eso es algo muy notable y es algo que también uno aprecia mucho en la versatilidad que tú tienes. Es decir, y no han pasado por escuelas, ¿eh? No, es que no era, la escuela había sido la interpretación. Efectivamente. Había sido la interpretación y claro, eso es algo verdaderamente impresionante. Insisto, mucha gente los conoce hoy en día porque a lo mejor vio una película suya, pero los que hemos tenido el enorme privilegio y el indescriptible placer de verlos subidos a las tablas de un teatro, no se nos olvidarán en la vida, porque era algo verdaderamente impresionante. Bueno, también hay que tener cierta sensibilidad para apreciar eso. Te quiero decir, igual hay gente que a ti te gusta, vives porque se nota que hablas con pasión de ello, entonces... Sí, yo confieso que a mí me encanta el teatro, o sea, es algo que me ha gustado siempre mucho, pero estoy convencido de que a mí el teatro me ha gustado, entre otras cosas, porque he visto a muy buenos actores y a muy buenas actrices desde que era muy niño, ¿no? Y donde tú estás sentada ahora, estaba hace una semana Manuel Galeana, y yo recordaba perfectamente las primeras obras que yo había visto de Manuel Galeana cuando yo tenía 8 años. Fíjate. Y se lo dijiste. Y se lo dije y se lo comenté. Y no le parece mal, porque esas cosas a veces Manuel no Galeana sienta porque nos hacen muy, muy mayores. Se emocionó, se emocionó 3 veces en el curso de la entrevista. Y efectivamente, claro, él recordaba aquellas obras, pero es que él, que eran sus primeras obras en televisión, que eran dramáticos. Que eran los Estudios 1. La Casa de los 7 Balcones de Casona en Estudio 1 y 2 adaptaciones para Historias para no dormir. Ajá. Y yo lo recordaba, o sea, eso forma parte de mi infancia y además de los recuerdos mejor guardados y más respetados y más acariciados y más añorados, ¿no? Y entonces él de pronto recordaba El corazón delator, recordaba La zarpa, yo recordaba La Casa de los 7 Balcones, etc. Pero claro, es que también es muy, muy curioso que un niño de 8 años vea esas cosas, porque generalmente... Bueno, era lo que había. Claro, bueno, pero es como cuando a mí me decían, no sé qué de las películas de Parchís, y yo lo que quería era ver el musical de Fred Astaire y Ginger Rogers que estaban poniendo en la tele. Bueno, es que a mí me gustaba también Fred Astaire y Ginger Rogers mucho más que Parchís. Quiero decir, vamos a ver, para que tengas éramos una idea, niños ya un poco raros desde pequeñitos. ¿O qué? Puede ser, pero ha sido una infancia muy feliz. Mira, en el último libro que hemos escrito Federico Jiménez Los Santos y yo, que es un libro de conversaciones, en un momento determinado estamos hablando de Estudio 1. Sí. Empezamos a hablar de actores y de actrices y aparece Manuel Galeana. Yo el otro día releí el libro porque yo decía, sí, creo que hablamos de él. Y hay un momento en que Federico dice... La Casa de los 7 Balcones, que era impresionante cuando hablaban del ombú y estaba fantástico. Emilio Gutiérrez Cava, y yo le decía, no, era Manuel Galeana. Y él dice, es verdad, era Manuel Galeana. Entonces, Federico en esos momentos ya era un adolescente crecidito y era un niño todavía, pero tú no sabes la impresión que causaba eso.
Es decir, cuando llegaba un lunes por la noche y lo que aparecía en esa pantalla era Molière, era Tennessee Williams, era Lope de Vega, era Pirandello, era Casona, o sea, eso era algo tremendo. Y la gente que se educa a partir de ahí, pues hombre, a mí Parchís me parece meritorio, pero nunca nos vamos a olvidar de Fred Astaire, al que yo admiraba locamente y quería bailar como él, pues cuando tenía 7, 8 años. Claro, pero es que es muy, muy curioso que la mayoría de los niños pues querían ser eso, las niñas profesoras, maestras, enfermeras, y veían esas cosas. Yo era como la rara, yo quería ser artista y Parchís sí me gustaba, pero yo veía el musical de tal, o salía Carmen Maura en la tele y yo me quedaba así, decía, bueno, y si ya salía Verónica Forqué, que la conocí por fin el otro día, que lloré como una loca, porque uno de los motivos principales de que yo haya insistido tanto en ser actriz ha sido Verónica Forqué. O sea, era mi ídolo desde siempre. Y el otro día un amigo me dice, toma su número, que como la nombras tanto en las entrevistas, me ha dicho que la llames, que te quiere invitar a ver Shirley Valentine, por favor, hay que ver Shirley Valentine, yo ya he ido 2 veces. Y la llamé, y cuando oigo su voz, dice, sí, esa vocita que ella tiene. Sí, es la voz que tiene en la vida real. Hola, Beatriz, guapa, ¿cómo estás? Empecé a llorar, digo, esa voz que yo siempre oía cuando era niña y que yo quería ser como ella, me decía, no llores, tonta, que somos compañeras. Y la fui a ver a Shirley Valentine. Bueno, ya ves, es que entro yo en mis bueno, que yo era una niña rara que veía las películas que veían la gente mayor y no veían los niños. A lo mejor por eso estoy aquí, si no quizá hoy no estaría aquí sentada. Seguramente sí. Por cierto, y hablando del aquí y de ahora, ¿qué estás haciendo ahora? Pues has terminado hace casi horas, sí, más que días, los 39 escalones. Que te la has perdido. Tuve mucho teatro, pero luego no ves los 39 escalones. Sí, pero es que tú no sabes lo que ha sido aterrizar en este país después de casi medio año e intentar ponerse al día y me quedé sin verlo. Bueno, pues por los pelos, sí. Acabo de terminar los 39 escalones, que lo he estado compaginando con un monólogo que más que un monólogo es un espectáculo, porque hago imitaciones, canto, bailo, que se llama Mejor viuda que mal casada. ¿Mejor viuda que mal casada? Sí. Yo no tengo la menor duda. Es ficción. Yo prefiero decir mejor sola que mal acompañada, porque yo soy pacifista. Pero bueno, ya que es ficción, le vamos a dar una vuelta más de tuerca. Pero en fin. Bueno, es que tiene... Bien. No os lo voy a contar. Bien. Pero bueno, que sí que quise darle una vuelta más de tuerca, ¿no? Porque bueno, es comedia, yo creo que estamos en tiempos muy duros, la gente lo que quiere es reírse y salir y disfrutar, no ya dramas ya tenemos bastantes en casa a veces, ¿no? Y entonces ahora pues vuelvo al Teatro Arenal el jueves que viene, de jueves a domingo, con Patti, que es esta... ¿El jueves que es 20 de diciembre? Sí, te digo, sí, efectivamente. Sí, porque tengo ensayo de 19 martes, miércoles, el 20. Si te sabes tú las fechas y eso mejor que yo, no creas, te lo digo, yo vivo un poco... Lo sé porque el 21 es el último día que trabajo, o sea, no ya te coges vacaciones y eso ya lo tienes muy ahí claro. Viene, sí. Sí, no, pues sí, debuto el jueves día 20. Bueno, lo que pasa es que lo de decir debuto me suena raro porque hasta hace nada estaba en el compás con el espectáculo, pero bueno, es un nuevo teatro y vuelvo con esta viuda alegre y deslenguada, que es otro registro nuevo para mí, porque por fin imito, que siempre quise hacer imitaciones, y Gabino Diego siempre me decía, imita, Beatriz, súbete a un escenario y estas cosas que me estás contando a mí en el camerino, cuéntalas ahí arriba. Yo decía, es que me da vergüenza, es que no sé cómo hacerlo. Fíjate tú, después de tantos años, sí, yo digo, ¿cómo voy a hacer estas tonterías? Y bueno, Juanjo Mújica tuvo la idea de crear este personaje, que es una mujer que nace muy muy fea, no ofendemos a nadie, porque es una mujer tan fea que cae en el esperpento y la confunden con animales exóticos. ¿Cómo consigues tú bueno, supongo que utilizarás la magia negra o algo parecido. ¿Cómo consigues tú convencer al público de que eres fea? O sea, ¿te caracterizan espantosamente? No, porque yo digo... Esto que están ustedes viendo aquí esta noche no es producto de una noche de amor ni de una conjunción de los astros, no, esto es producto de muchas horas de quirófano. Vale, ya lo entiendo. Muy bien. Y a partir de ahí, pues, claro, y a partir de ahí, pues, ella va contando una historia de cómo se venga de los hombres. Y bueno, pues esa es un poco la excusa, ¿no? Cómo se venga ella de los hombres, pues para diseccionar las relaciones hombre-mujer, esas cosas que hay veces que nos da como mucha vergüenza contar incluso en pareja, pero luego con tus amigas hablas de todo y se pierde mucho el pudor, que las mujeres somos a veces muy atrevidas, porque yo, no sé, los chicos me dicen, no, pues nosotros no hablamos así, es que verdad, vosotras sois... Los chicos no suelen hablar No, de... es cierto, dices que vosotras, o sea, cuando os juntáis sois, bueno, tremendas, entonces, pues bueno, Patti, que no soy yo, así
pongo distancia y no me da vergüenza, sube al escenario y sin pudor ninguno, pero sin ofender. Habla de todas estas cosas, pero vamos, tranquilamente. ¿Y de por qué es mejor estar viuda que mal casada? Bueno, es que digamos que tuvo mala suerte con sus 3 maridos, que le han tocado 3 perlas, pero hubo una a veces crítica. es verdad que se tiene mala suerte con una relación tras otra, no ¿Sí? es nada ¿Con 3? exagerado. Sure. Bueno, Patty lo vamos a dejar en que o tiene mala suerte o ella se busca esa mala suerte, porque se cansa enseguida. Hay veces que cuando estamos enamorados nos parece todo, qué bonito todo, es cierto, y cuando yo noto que me empiezo a desenamorar, cuando cojo esas pequeñas manías que no aguantas, el ruido que hace al abrir no sé qué, si duerme que chirría los dientes y dices, oh, y eso le pasa dices, a Patty. Me estoy desenamorando. Totalmente. Y entonces eso le pasa a Patty, pero multiplicado por 10. ¿Por qué hurgas en el yogur? ¿Por qué haces ese ruido? ¿Qué buscas? ¿Petróleo? ¿Qué te pasa? Entonces ella, pues claro, la gente dice, esta chica no está muy bien de la cabeza. Pero es la excusa para poder contar tantas cosas desde un punto de vista de una señora que no está muy bien. Está muy bien. Oye, ¿y qué proyectos tienes de cara al futuro? Mira, de cara al futuro tengo, es que no sé si lo puedo decir. Bueno, el día 8 de marzo debuto con una función que es mítica. No voy a decir el nombre por si acaso se gafa. Bueno. Es una función que siempre la han hecho 3 hombres y esta vez vamos a ser 3 chicas. Bien. Y debutamos el 8 de marzo con un reparto estupendo, pero como no he hablado con el director antes de venir hoy aquí, no lo voy a decir, que luego nos están viendo y salir por la puerta y me llaman y ¿por qué lo has contado? Entonces vamos a esperar. Pero bueno, también en teatro y a la espera de estrenar 2 películas, Las hijas de Danao, que es un thriller que he rodado entre Málaga y París, y El clan con Pepe Sancho, una película un poco gran Tarantino actor, de época, una mezcla muy rara. Gran actor, Pepe Sancho. Otro. Lo hemos tenido aquí en varias ocasiones y fíjate, a mí que me parece un extraordinario actor de cine y de televisión, sin embargo, cuando más disfruto con él es en el teatro. Es en teatro. Yo lo he visto en teatro un par de veces y la última vez recuerdo que me llamó con una voz horrible y dice... con esa voz que tiene, pero sí. Me dice, ¿estás por aquí? Digo, sí, dice, me dijo, que sepas que voy a hacer la función solo porque hoy vienes tú, porque estoy con un gripazo. Y yo decía, ay, pobre. Salió al escenario y era el dios del escenario. Dices, sí, pero qué gripe, Dios mío. Y luego termina y es la magia de la escena, que luego cuando le vas a ver, sí que el pobre estaba ahí con frío y encogido y digo, sale esa escena y te lo comes. Esos son los monstruos. Yo la última vez que le vi fue el año pasado en Los Intereses Creados. En los teatros del canal y estaba sensacional, pero lo había visto un año y pico antes en Enrique IV. Enrique IV, ahí fue cuando él estaba con su... Estuvo sensacional en Enrique IV, o sea, la verdad es que él es un... ¿Cómo puede tener un mismo actor tantos matices diferentes? Pues no lo sé, porque un año antes le había visto en Las Memorias de Adriano, o sea que quiero decirte que es... Y sale de emperador romano y te convence, y sale de loco que se cree que es un emperador alemán y te convence, y aparece como Crispín y dices, es Crispín. Y el día en que tenga que hacer Caperucita, será una Caperucita guapísima, seguro, porque es capaz. Que salga de Caperucita, pues será también te lo una crees. Caperucita pizpireta que nos convencerá a todos, efectivamente, no tengo ninguna duda. Son mágicos. Beatriz, tengo que darte las gracias porque has estado con nosotros esta noche. No me des las gracias, dame el libro. No, el libro te lo voy a dar, es la introducción previa. Vale. Y, en fin, yo tengo la costumbre, ya lo sabes tú, de regalar un libro a toda la gente, de la amabilidad y la gentileza de venir aquí a soportar la impertinencia, la batería de preguntas. Y he escogido La ciudad del azar por varias razones. Primero, porque la protagonista es una mujer. Segundo, porque la protagonista es una mujer extraordinariamente luchadora en sucesivos medios bastante poco amables, por no decir abiertamente hostiles. Y tercero, porque esa mujer es una artista. Y es una artista que está vinculada a la poesía y es una artista que está vinculada a la música. Y que en medio de las situaciones más difíciles intenta comprender el sentido de todo lo que sucede y, por supuesto, yo no diría que sobrevive, yo diría que vive en plenitud en una época muy turbulenta, entre otras cosas porque conoce lo que es el amor y conoce lo que es el arte. Ay, qué bonito. Jo. Y, en fin, me parecía el libro adecuado para ti. Seguro que sí, lo disfrutaré. Me voy de viaje y me lo llevo, porque hay gente que se lleva los ebook y yo lo tengo, pero es que yo disfruto de pasar páginas y del sonido de las páginas. Yo también. Y digo que es una cruz que yo viajo con mi maleta, que pesan los libros una barbaridad. Además, yo pues igual leo 2 o 3 a la vez y los alterno. A mí me pasa igual, sí. Y me dicen, pero ¿para qué quieres el ebook? Digo,
y se pierde el encanto de estar por la noche en tu cama pasando las hojitas y el olor de la tinta. Es cierto, es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, Beatriz. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.